El invierno de 1445 cubría Viena con un manto gris que parecía reflejar el peso de los tiempos. Las calles empedradas de la ciudad resonaban con los pasos apresurados de los ciudadanos que buscaban refugio del frío cortante que bajaba desde los Alpes. En la imponente catedral de San Esteban, el cardenal Heinrich von Brenner celebraba la misa matutina. A sus 52 años, era un hombre de rostro severo y mirada penetrante, respetado y temido por igual. Su voz grave llenaba la nave gótica mientras pronunciaba las palabras sagradas en latín. Pero ese día, algo alteró la rutina. Al finalizar la misa, su secretario, el joven padre Thomas, se acercó con expresión preocupada. «Eminencia, hay un asunto urgente que requiere vuestra atención», susurró mirando nerviosamente hacia los feligreses que aún abandonaban el templo. El cardenal von Brenner asintió y se dirigió a su despacho privado, una habitación austera decorada únicamente con un crucifijo de madera y estantes repletos de manuscritos teológicos. «Hablad, padre Thomas». El joven sacerdote respiró profundamente antes de comenzar. «Eminencia, desde hace 3 semanas un hombre ha estado predicando en la plaza del mercado. Se hace llamar Andreas el Iluminado. Afirma haber tenido visiones del cielo». El cardenal frunció el ceño. «¿Visiones? ¿Qué clase de visiones?» «Dice que un ángel le habló en sueños, eminencia. Predica que la Iglesia debe volver a la pobreza de Cristo, que los prelados deben renunciar a sus riquezas, que somos corruptos», completó el cardenal con voz fría. «Es lo que todos estos llamados profetas dicen. Hay más, eminencia. El hombre está reuniendo seguidores. Los ciudadanos escuchan sus palabras. Algunos lo llaman santo. Otros dicen que es un nuevo Juan el Bautista». El cardenal se levantó bruscamente de su silla, caminando hacia la ventana que daba al patio interior. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente. «Un nuevo profeta», murmuró con amargura. «Siempre aparecen en tiempos difíciles, aprovechando el hambre y el miedo del pueblo. ¿Habéis investigado a este hombre?» «Sí, eminencia. Su nombre verdadero es Andreas Müller. Fue escriba en el monasterio de Melk hasta hace un año. Los monjes dicen que comenzó a tener sueños extraños, que pasaba noches enteras en oración, que apenas comía. ¿Y por qué abandonó el monasterio? Dijo que Dios le había llamado a predicar entre el pueblo. Los abades intentaron disuadirlo, pero él insistió. Finalmente partió sin permiso». El cardenal cerró los ojos. Conocía bien esa historia. Hombres sinceros, quizás, pero peligrosos. Hombres que sembraban dudas sobre la autoridad de la Iglesia, que dividían a los fieles, que abrían la puerta a la herejía. «Traedlo ante mí», ordenó finalmente. «Quiero hablar con él antes de tomar cualquier decisión». 2 días después, en la plaza del mercado, Andreas Müller predicaba a una pequeña multitud. Era un hombre delgado, de unos 35 años, con ojos oscuros y profundos que parecían arder con una convicción interior. Vestía ropas simples, casi harapos, y hablaba con una voz sorprendentemente clara para alguien de apariencia tan frágil. «Hermanos y hermanas», exclamaba con los brazos extendidos, «Cristo nos enseñó que el reino de los cielos no se encuentra en palacios de oro ni en vestiduras de seda. Se encuentra en el corazón de los pobres, en las manos de los que trabajan, en las lágrimas de los que sufren». Entre la multitud, un grupo de guardias de la Inquisición se abría paso. Llevaban las cruces rojas bordadas en sus túnicas negras, símbolo de su autoridad. «Andreas Müller», anunció el capitán de la guardia con voz firme, «por orden del cardenal Heinrich von Brenner, quedáis arrestado bajo sospecha de herejía y predicación no autorizada». Un murmullo de sorpresa y miedo recorrió la multitud. Algunos dieron un paso atrás. Otros miraban a Andreas con ojos suplicantes, esperando que hiciera algo, que los salvara. Pero Andreas no huyó ni se resistió. Simplemente bajó los brazos y sonrió con tristeza. «Si esta es la voluntad de Dios, la acepto», dijo con calma. «Pero recordad mis palabras, hermanos. La verdad no puede ser encadenada. Aunque me lleven, aunque me silencien, la verdad permanecerá en vuestros corazones». Los guardias lo sujetaron por los brazos y comenzaron a escoltarlo fuera de la plaza. Andreas caminaba con dignidad, sin forcejear, mientras la nieve comenzaba a caer más intensamente sobre Viena.
Una anciana entre la multitud comenzó a llorar. «Es un santo», gritó, «no un hereje», pero nadie más se atrevió a hablar. El poder de la Inquisición era absoluto, y desafiarla significaba compartir el destino del acusado. En las mazmorras del palacio arzobispal, Andreas fue encerrado en una celda pequeña y húmeda. Las paredes de piedra rezumaban agua, y el único mobiliario era un camastro de paja y un cubo para las necesidades. Esa noche, el cardenal von Brenner bajó personalmente a las mazmorras. Llevaba una linterna en la mano, y su sombra danzaba en las paredes mientras descendía por las escaleras de caracol. Encontró a Andreas arrodillado en el suelo de su celda, rezando en voz baja. «Andreas Müller», dijo el cardenal, su voz resonando en el corredor. «Levantaos, quiero hablar con vos». Andreas alzó la vista. Sus ojos no mostraban miedo, solo una profunda tristeza. «Eminencia», respondió poniéndose de pie lentamente. «Os escucho». El cardenal estudió al hombre frente a él. Había esperado encontrar a un fanático desquiciado o quizás a un embaucador astuto. Pero lo que veía era algo diferente. Un hombre sincero, consumido por una fe que parecía devorar su propia carne. «¿Por qué hacéis esto?», preguntó el cardenal, su tono más curioso que acusatorio. «¿Por qué abandonasteis la seguridad del monasterio para predicar en las calles?». Andreas respiró profundamente antes de responder. «Porque Dios me lo pidió, Eminencia». «¿Dios?». El cardenal no pudo evitar un tono de escepticismo. «¿Cómo sabéis que fue Dios y no vuestros propios deseos, o peor aún, las tentaciones del maligno?». «Lo sé en mi corazón, Eminencia, del mismo modo que vos sabéis que vuestra fe es verdadera. ¿Acaso vuestra certeza no viene también de vuestro interior?». El cardenal apretó los labios. Era una respuesta inteligente, casi peligrosa. «La diferencia», respondió con firmeza, «es que yo tengo la autoridad de la Iglesia. Vos no sois más que un monje fugitivo que siembra discordia entre los fieles». «No siembro discordia, Eminencia. Siembro preguntas. ¿No es acaso el cuestionamiento parte del camino hacia la verdad? Las preguntas pueden ser peligrosas cuando conducen a conclusiones erróneas, y vuestras predicaciones cuestionan la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Eso, Andreas, es herejía». Andreas bajó la mirada. «Nunca he negado la fe cristiana, Eminencia. Amo a Cristo con cada fibra de mi ser. Solo pido que recordemos su mensaje original. Amor, humildad, compasión. Palabras hermosas», admitió el cardenal, «pero peligrosas cuando se usan para socavar la estructura que Cristo mismo estableció en la tierra. Renunciad a vuestras predicaciones. Retractaos públicamente de vuestras afirmaciones. Volved al monasterio y vivid en paz». Hubo un largo silencio. La luz de la linterna parpadeaba, creando sombras inquietantes en el rostro de ambos hombres. Finalmente, Andreas habló. «No puedo, Eminencia. Sería traicionar lo que sé que es verdad. Sería traicionar a Dios». El cardenal sintió una mezcla de frustración y algo que no quería reconocer: admiración. Este hombre estaba dispuesto a sacrificar su vida por sus creencias. ¿No era eso, acaso, lo que se esperaba de un verdadero cristiano? Pero no podía permitir que esos pensamientos lo distrajeran. Su deber era proteger la fe, mantener el orden, preservar la autoridad de la Iglesia. «Entonces me dejáis sin elección», dijo con voz grave. «Seréis juzgado formalmente por un tribunal de la Inquisición. Rezad, Andreas, para que encontréis la sabiduría de retractaros antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, el cardenal dio media vuelta y se alejó por el corredor, dejando a Andreas solo en la oscuridad de su celda. Mientras subía las escaleras, Heinrich von Brenner sintió un peso extraño en el pecho. No era arrepentimiento, se dijo a sí mismo, era simplemente la carga de sus responsabilidades. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz susurraba preguntas que prefería no escuchar. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud agónica para Andreas Müller. En su celda húmeda pasaba las horas en oración y reflexión. Los guardias le traían pan duro y agua una vez al día, apenas lo suficiente para mantenerlo vivo. El frío era penetrante y las noches eran interminables. Pero Andreas no se quejaba. En su mente, cada momento de sufrimiento era una oportunidad para acercarse a Dios, para comprender mejor el dolor de Cristo en la cruz. En la superficie, Viena continuaba con su rutina diaria, pero algo había cambiado.
El arresto del profeta había despertado algo en el corazón de la gente. En las tabernas, en los mercados, en los talleres de artesanos, se susurraban conversaciones sobre fe, justicia y poder. El padre Thomas notaba esta tensión creciente mientras recorría las calles. Era joven, apenas 28 años, y a diferencia del cardenal, todavía recordaba cómo era ser un ciudadano común antes de tomar los hábitos. Una tarde, mientras compraba velas para la catedral, escuchó a dos mujeres conversando en voz baja. «Dicen que el hombre solo predicaba el amor de Cristo», murmuraba una de ellas, una lavandera de manos agrietadas por el trabajo. «Mi hijo lo escuchó varias veces», respondía la otra. «Dice que nunca habló contra Dios, solo contra la riqueza excesiva de algunos prelados». «Cuidado con lo que decís», advirtió la primera, mirando nerviosamente alrededor. «Las paredes tienen oídos». El padre Thomas se alejó con el corazón inquieto. ¿Y si el pueblo tenía razón? ¿Y si Andreas era realmente un hombre de fe sincera y no un hereje peligroso? Pero desechar esos pensamientos era su deber. Había jurado obediencia al cardenal y a la Santa Madre Iglesia. El tribunal de la Inquisición se convocó para el 10º día después del arresto. Se celebraría en la gran sala del Palacio Arzobispal, un espacio imponente con techos altos, vigas de madera oscura y ventanas de vidrio emplomado que dejaban entrar una luz fría y difusa. El cardenal von Brenner presidía el tribunal, flanqueado por otros 2 jueces eclesiásticos. El obispo Matthias Gruber, un hombre anciano de barba blanca y expresión severa, y el canónigo Joseph Richter, más joven pero igualmente inflexible en sus convicciones. Andreas fue traído ante ellos encadenado. Había perdido peso durante su encarcelamiento, y su rostro demacrado mostraba señales de privación. Aún así, caminaba con dignidad, y sus ojos mantenían ese brillo de convicción interior que tanto perturbaba al cardenal. Un pequeño grupo de ciudadanos había sido admitido para presenciar el juicio, como era costumbre. Entre ellos estaba Greta, una mujer de mediana edad, cuyo hijo había muerto el año anterior de fiebre. Las palabras de Andreas sobre la misericordia de Dios habían sido su único consuelo en esos días oscuros. Ahora, con el corazón encogido, observaba al hombre que le había devuelto la esperanza. El cardenal golpeó la mesa con su martillo ceremonial. «Andreas Müller», comenzó con voz solemne, «habéis sido traído ante este tribunal sagrado acusado de herejía, predicación no autorizada y sembrar discordia entre los fieles. ¿Cómo os declaráis?» Andreas levantó la cabeza. «No me declaro culpable de herejía, eminencia. Soy un fiel servidor de Cristo y de su palabra». El obispo Gruber se inclinó hacia adelante. «¿Negáis entonces que habéis predicado sin la autorización de la Iglesia?» «No lo niego», respondió Andreas con calma. «Pero sostengo que la palabra de Dios debe ser compartida y que todo cristiano tiene el deber de hablar la verdad cuando la conoce». «¿La verdad?», intervino el canónigo Richter con tono cortante. «¿Y quién sois vos para determinar cuál es la verdad? ¿Acaso sois teólogo? ¿Doctor de la Iglesia? No sois más que un escriba fugitivo». «La verdad no requiere títulos, excelencia», replicó Andreas. «Cristo no era sacerdote del templo, y sin embargo, habló con autoridad divina». Un murmullo recorrió la sala. Era una respuesta audaz, casi temeraria. El cardenal von Brenner sintió una punzada de irritación mezclada con algo más complejo. Este hombre no se amedrentaba, no suplicaba por su vida. ¿Era valentía o simple obstinación? «Andreas Müller», continuó el cardenal, controlando su voz, «se os acusa específicamente de afirmar que los prelados de la Iglesia viven en pecado por su riqueza. ¿Es cierto que dijisteis esto?» Andreas asintió lentamente. «Dije que Cristo nos enseñó a vivir con humildad y sencillez. Dije que las riquezas pueden alejar el corazón de Dios. No acusé a nadie específicamente de pecado, pero sí llamé a todos, y me incluyo, a examinar nuestras conciencias». «Palabras cuidadosas», observó el obispo Gruber. «Pero el mensaje es claro. Cuestionáis la autoridad y la legitimidad de la jerarquía eclesiástica». «No cuestiono la jerarquía establecida por Cristo», respondió Andreas. «Cuestiono si siempre vivimos según sus enseñanzas. ¿No es ese el propósito de la fe? ¿Esforzarnos constantemente por acercarnos más a Dios?» El padre Thomas, que tomaba notas del juicio, sintió que su pluma temblaba ligeramente.
Las palabras de Andreas resonaban en su corazón con una fuerza inquietante. El cardenal se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre el acusado. Andreas, escuchadme bien. Este tribunal no tiene deseo de condenar a un hombre de fe sincera. Si reconocéis que vuestras predicaciones fueron erróneas, si aceptáis que habéis sembrado confusión entre los fieles, si os retractáis públicamente y prometéis no volver a predicar sin autorización, podemos mostrar misericordia. Podéis volver al monasterio y vivir el resto de vuestros días en paz. Todos los ojos se volvieron hacia Andreas. En la sala se hizo un silencio absoluto. Hasta el viento pareció detenerse en las ventanas. Greta, entre los espectadores, apretaba sus manos con fuerza, rezando en silencio para que Andreas aceptara. «Vive», suplicaba mentalmente. «Por favor, vive». Andreas cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de dolor y determinación. «Eminencia», dijo con voz firme pero respetuosa, «agradezco vuestra oferta de misericordia. Sé que proviene de un deseo genuino de evitar sufrimiento innecesario, pero no puedo retractarme de lo que sé que es verdad. No puedo negar lo que mi corazón me dice que Dios quiere que proclame». El obispo Gruber golpeó la mesa con frustración. «Sois un necio. Os estamos ofreciendo la vida». «No me aferro a esta vida terrenal, Excelencia», respondió Andreas con serenidad. «Mi verdadera vida está en Cristo, y ningún tribunal puede quitármela». El cardenal sintió que algo se rompía dentro de él. Había esperado que Andreas cediera, que mostrara al menos una grieta en su convicción, pero no había nada. Este hombre estaba dispuesto a morir por sus creencias. «¿Y yo?», se preguntó el cardenal en el silencio de su mente. «¿Estaría dispuesto a morir por las mías?». Sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento peligroso. «Entonces nos dejáis sin alternativa», dijo con voz grave. «Este tribunal os declara culpable de herejía pertinaz y predicación no autorizada. La sentencia será...». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Andreas. Por un instante, algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que ninguno de los otros presentes pudo entender. «La sentencia será la máxima permitida por la ley canónica. Seréis entregado al brazo secular para la ejecución de la justicia». Un grito ahogado surgió de Greta, que inmediatamente fue silenciada por los guardias. Otros espectadores bajaron la cabeza, algunos llorando en silencio. El padre Thomas sintió que se le revolvía el estómago. Había presenciado juicios antes, pero este era diferente. Este hombre no parecía un hereje loco o un embaucador. Parecía un mártir. Andreas no mostró sorpresa ni miedo. Simplemente asintió con tristeza. «Que Dios os perdone, Eminencia», dijo suavemente, «pues no sabéis lo que hacéis». Esas palabras, eco de las pronunciadas por Cristo en la cruz, resonaron en la sala como un trueno silencioso. El cardenal apretó los dientes. «Llevadlo de vuelta a su celda. La sentencia se ejecutará en 3 días, en la Plaza Mayor al amanecer». Los guardias se llevaron a Andreas. Mientras salía de la sala, el condenado giró la cabeza una última vez hacia el cardenal. No había odio en su mirada, solo una profunda compasión que heló la sangre de Heinrich von Brenner. Esa noche, el cardenal no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en sus aposentos privados, con una copa de vino sin tocar en su escritorio. Las palabras de Andreas resonaban en su mente. «Que Dios os perdone, pues no sabéis lo que hacéis». «Sé perfectamente lo que hago», se dijo a sí mismo con fiereza. «Protejo la fe, mantengo el orden, evito que las semillas de la herejía germinen y destruyan todo lo que hemos construido». Pero otra voz, más pequeña y persistente, susurraba en su interior: «¿Y si él tiene razón? ¿Y si realmente habla con sinceridad? ¿Y si estás condenando a un inocente?». Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad dormida. La nieve había cesado y las estrellas brillaban con una claridad inusual en el cielo nocturno. Recordó sus propios días de juventud, cuando había entrado al seminario lleno de fervor e ideales. Había querido servir a Dios, ayudar a los pobres, ser un verdadero pastor de almas. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo se había convertido en un hombre más preocupado por el poder y la autoridad que por la fe? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz cansada. El padre Thomas entró, con expresión preocupada. «Eminencia,
Perdonad la intrusión a esta hora, pero hay algo que debo deciros. ¿Qué ocurre, padre Thomas? El joven sacerdote titubeó, luchando visiblemente con sus palabras. Eminencia, he estado escuchando a la gente. Hay inquietud en la ciudad. Muchos creen que Andreas es inocente, que es un hombre de Dios. Temo que su ejecución pueda causar disturbios. El cardenal suspiró. El pueblo siempre se conmueve con los mártires, pero su emoción pasará. La disciplina debe mantenerse. Pero, Eminencia, el padre Thomas reunió valor. ¿Y si realmente es un hombre de fe sincera? ¿Y si no es un hereje, sino simplemente alguien que ve las cosas de manera diferente? El cardenal se volvió bruscamente hacia su secretario. ¿Acaso dudáis del tribunal? ¿Dudáis de mi juicio? No, Eminencia, yo solo... El joven sacerdote bajó la mirada. Perdón, no es mi lugar cuestionar. Hubo un silencio tenso. Finalmente, el cardenal habló con voz más suave. Padre Thomas, vos sois joven. Aún veis el mundo en blanco y negro, en bien y mal absolutos. Pero la realidad es más compleja. A veces, para preservar el bien mayor, debemos hacer cosas difíciles. Andreas puede ser sincero en su fe, pero sus palabras dividen a la Iglesia, y una Iglesia dividida no puede cumplir su misión de salvar almas. Sí, Eminencia, murmuró el padre Thomas, aunque su corazón seguía inquieto. Entiendo. Retiraos ahora. Necesito estar solo. Cuando el joven sacerdote se fue, el cardenal volvió a su ventana. Las estrellas seguían brillando, indiferentes a los dilemas humanos. 3 días, pensó. En 3 días todo habrá terminado. Pero en el fondo de su corazón sabía que nada terminaría, que esta decisión lo perseguiría por el resto de su vida. En su celda, Andreas Müller también contemplaba las estrellas a través de la pequeña ventana enrejada. No sentía miedo, solo una profunda paz mezclada con tristeza. Tristeza no por sí mismo, sino por el cardenal, por el padre Thomas, por todos aquellos atrapados en las estructuras del poder que los alejaban de la simple verdad del amor de Cristo. «Perdónalos, Señor», susurró en la oscuridad, «porque verdaderamente no saben lo que hacen». Y mientras rezaba, en algún lugar de Viena, Greta lloraba en su pequeña casa, aferrándose a un pedazo de pan que Andreas le había dado semanas atrás, cuando todavía era libre. En algún lugar el padre Thomas se arrodillaba en su celda monástica, incapaz de conciliar el sueño, atormentado por preguntas que no tenía permitido hacer. Y en algún lugar, el cardenal von Brenner bebía su copa de vino, intentando ahogar una voz interior que se negaba a callar. La ciudad dormía, pero en muchos corazones había vigilia. Los 3 días hasta la ejecución pasarían rápidamente, y con ellos llegaría el momento que cambiaría el destino de todos los involucrados. Los 3 días pasaron como un suspiro para unos y como una eternidad para otros. En la Plaza Mayor de Viena, los preparativos para la ejecución comenzaron al segundo día. Los carpinteros construyeron una plataforma elevada en el centro de la plaza, donde se erigiría la estructura necesaria. El trabajo atrajo miradas curiosas y aprensivas de los ciudadanos que pasaban por allí. Greta observaba desde la distancia, con el rostro surcado de lágrimas. Había intentado visitar a Andreas en su celda, pero los guardias se lo habían impedido. Lo único que podía hacer era rezar, aunque sus oraciones parecían perderse en un cielo gris e indiferente. «¿Por qué Dios permite esto?», le preguntó a su vecina, una anciana llamada Margarete. La vieja mujer negó con la cabeza tristemente. «Los caminos del Señor son misteriosos, hija. Quizás este sufrimiento tenga un propósito que no podemos comprender». «¿Propósito?», Greta apretó los puños. ¿Qué propósito puede tener la muerte de un hombre bueno? No había respuesta para esa pregunta. El padre Thomas tampoco encontraba paz. Durante esos 3 días había cumplido con sus deberes mecánicamente, celebrando misas, atendiendo confesiones, copiando manuscritos. Pero su mente estaba siempre en otra parte. La noche anterior a la ejecución fue convocado al despacho del cardenal. Heinrich von Brenner parecía haber envejecido 10 años en esos 3 días. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y su rostro mostraba una tensión que el joven sacerdote nunca había visto antes. «Padre Thomas», dijo el cardenal sin preámbulos, «mañana al amanecer se ejecutará la sentencia contra Andreas Müller.
Como es costumbre, un sacerdote debe estar presente para ofrecer los últimos sacramentos. Vos seréis ese sacerdote. El padre Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Yo, Eminencia? Sí. Es una tarea difícil, lo sé, pero necesito que alguien de confianza esté allí. Alguien que pueda reportarme exactamente lo que ocurra. El joven sacerdote tragó saliva con dificultad. «Como ordenéis, Eminencia». El cardenal lo estudió por un momento. «¿Tenéis dudas, padre Thomas?» Era una pregunta peligrosa. Dudar de la decisión del cardenal podía tener consecuencias graves, pero el padre Thomas era, ante todo, un hombre honesto. «Eminencia, me pregunto si hemos explorado todas las alternativas. Si quizás la misericordia, interrumpió el cardenal con voz cansada, ya fue ofrecida. Andreas la rechazó. Eligió este camino. Pero eligió seguir su conciencia, Eminencia. ¿No es eso lo que se nos enseña a hacer? El cardenal se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda al joven sacerdote. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz apenas audible, el cardenal habló. «¿Creéis que esto me resulta fácil, padre Thomas? ¿Creéis que disfruto enviando a un hombre a la muerte?» «No, Eminencia. Perdón, yo no quise...» «Cada noche de estos 3 días», continuó el cardenal sin volverse, «he rezado pidiendo guía. He buscado alguna señal, alguna alternativa, pero no puedo permitir que un precedente peligroso se establezca. No puedo permitir que cualquiera que afirme tener visiones divinas desafíe la autoridad de la Iglesia. Eso llevaría al caos. Lo entiendo, Eminencia. ¿Lo entendéis?» El cardenal finalmente se volvió, y sus ojos mostraban un dolor profundo. «Espero que nunca tengáis que entenderlo verdaderamente. Espero que nunca tengáis que llevar el peso de decisiones como estas». El padre Thomas sintió una oleada de compasión por su superior. De repente vio no al imponente cardenal, sino a un hombre atormentado por el deber y la duda. «Eminencia, yo estaré allí mañana, y rezaré por el alma de Andreas, y por la vuestra también». El cardenal asintió lentamente. «Gracias, padre Thomas. Ahora id, y que Dios nos perdone a todos». La última noche en su celda, Andreas Müller no durmió. No por miedo, sino porque quería aprovechar cada momento que le quedaba en este mundo para estar en comunión con Dios. Rezó por sus seguidores, por aquellos que habían encontrado consuelo en sus palabras. Rezó por los jueces que lo habían condenado, especialmente por el cardenal von Brenner, en quien había visto un alma en conflicto. Rezó por la Iglesia, para que pudiera volver a la simplicidad del mensaje de Cristo. Y finalmente, rezó por sí mismo, no pidiendo salvación de su destino, sino fuerza para enfrentarlo con dignidad. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por la ventana, escuchó pasos en el corredor. Era el momento. Los guardias abrieron la puerta de su celda. Con ellos venía el padre Thomas, pálido y con los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. «Andreas Müller», dijo el joven sacerdote con voz temblorosa, «vengo a ofrecer los últimos sacramentos de la Santa Madre Iglesia. ¿Los aceptáis?» Andreas sonrió con genuina calidez. «Los acepto, padre, y os agradezco vuestra presencia en esta hora». El padre Thomas administró los sacramentos con manos temblorosas. Cuando terminó, Andreas tomó suavemente las manos del joven sacerdote. «No tengáis miedo, padre Thomas. Dios está con nosotros, incluso ahora, especialmente ahora». «¿Cómo podéis estar tan en paz?», susurró el sacerdote. «¿No tenéis miedo? El miedo es natural», admitió Andreas. «Soy humano, y la carne teme al dolor, pero mi espíritu está tranquilo, porque sé que voy hacia algo mejor, y sé que mi muerte no será en vano». «¿Qué queréis decir?». Andreas miró profundamente a los ojos del joven sacerdote. «Las semillas de la verdad han sido plantadas, padre Thomas. Quizás yo no vea la cosecha, pero otros la verán. Recordad esto. La luz no puede ser extinguida por la oscuridad, solo puede ser oculta temporalmente». Los guardias interrumpieron. «Es hora», dijo el capitán con voz dura pero no cruel. Andreas asintió y se puso de pie. Le ataron las manos, pero él caminó con la cabeza alta, mientras lo escoltaban fuera de la celda, por los corredores del palacio, hacia las puertas que daban a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor estaba abarrotada. A pesar de la hora temprana, cientos de ciudadanos se habían congregado.
Algunos venían por curiosidad morbosa, otros por deber religioso, pero muchos venían porque habían escuchado las predicaciones de Andreas y querían estar presentes en sus últimos momentos. Greta estaba entre la multitud, sostenida por Margaret, que le impedía desmayarse. Cuando Andreas apareció, escoltado por los guardias y seguido por el padre Thomas, un murmullo recorrió la plaza. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban en voz baja. Unos pocos gritaban insultos, llamándolo hereje y blasfemo, pero eran minoría. Andreas fue conducido a la plataforma. Miró alrededor, a las caras de la multitud, y sintió una profunda compasión por todos ellos, los que lloraban, los que lo insultaban, los curiosos, los indiferentes. El padre Thomas se mantuvo cerca, sus labios moviéndose en oración constante. Un oficial de la ciudad leyó formalmente la sentencia, su voz resonando en la plaza fría de la mañana. Andreas Müller, habéis sido declarado culpable de herejía por el Santo Tribunal de la Inquisición. Vuestra sentencia será ejecutada según la ley. ¿Tenéis algo que decir? Andreas asintió. Le permitieron hablar. Su voz, aunque debilitada por días de privación, llevaba una claridad sorprendente que alcanzó los rincones más lejanos de la plaza. Hermanos y hermanas de Viena, no lloréis por mí. Hoy cumplo con lo que creo que Dios me ha llamado a hacer. No muero como enemigo de la fe, sino como su servidor. Os pido que recordéis esto. Amaos unos a otros como Cristo nos enseñó. Vivid con humildad, con compasión, con verdad en vuestros corazones. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron algo entre la multitud. Finalmente, los posó en una figura que observaba desde una ventana del palacio arzobispal, el cardenal von Brenner. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y Andreas habló sus últimas palabras no a la multitud, sino directamente al hombre que había ordenado su muerte. Y a aquellos que creen servir a Dios con esta sentencia, les digo, el fuego que hoy me consume también arderá en vuestras conciencias, no como castigo, sino como purificación. Que Dios os dé la fuerza para enfrentar esa llama interior y encontrar a través de ella la redención. El cardenal, desde su ventana, sintió que esas palabras atravesaban su alma como una espada. Lo que siguió fue ejecutado con eficiencia impersonal por los oficiales seculares. El padre Thomas cerró los ojos, incapaz de mirar, sus labios moviéndose en oración ferviente. Greta se desmayó en brazos de Margarete. La multitud quedó en silencio, un silencio pesado y opresivo que parecía asfixiar a todos los presentes. Cuando todo terminó, cuando el humo comenzó a disiparse en el aire frío de la mañana, algo extraño ocurrió. No fue un milagro en el sentido sobrenatural. No hubo señales celestiales ni eventos imposibles. Pero los presentes notaron algo que los hizo estremecer. El viento, que había estado soplando constantemente esa mañana, se detuvo por completo en el momento de la muerte de Andreas. La plaza quedó en una quietud absoluta, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Y en esa quietud, cada persona presente sintió algo diferente en su corazón. Algunos sintieron confirmación de que la justicia había sido servida. Otros sintieron un peso de culpa que no habían anticipado. Algunos sintieron que habían presenciado no la muerte de un hereje, sino el sacrificio de un mártir. El padre Thomas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmuró, «Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho». Desde su ventana, el cardenal von Brenner observó todo con rostro de piedra, pero por dentro algo se había quebrado irrevocablemente. Las últimas palabras de Andreas resonaban en su mente. El fuego que hoy me consume también arderá en vuestras conciencias. Y en ese momento, el cardenal supo con terrible certeza que esas palabras eran proféticas, no porque Andreas tuviera poderes sobrenaturales, sino porque había tocado una verdad profunda sobre la naturaleza humana y la justicia divina. Uno no puede condenar a un hombre inocente sin que esa condena lo persiga para siempre. Se apartó de la ventana, las piernas temblorosas. Se dejó caer en su silla y enterró el rostro entre las manos. Por primera vez en décadas, el cardenal Heinrich von Brenner lloró. La plaza se fue vaciando lentamente. Los ciudadanos volvían a sus hogares en silencio, cada uno procesando lo que había presenciado a su manera. Greta,
ya recuperada del desmayo, permaneció en la plaza mucho después de que todos se hubieran ido. Miraba el lugar donde había estado Andreas, grabando en su memoria cada detalle de ese momento. «No te olvidaré», susurró. «Nunca te olvidaremos». Y era verdad, porque aunque Andreas Müller había muerto, sus palabras vivirían en los corazones de aquellos que lo habían escuchado. Se transmitirían en susurros, en conversaciones privadas, en los momentos de duda cuando la gente se preguntaba si la autoridad siempre tenía razón. La semilla había sido plantada, tal como Andreas había dicho, y con el tiempo germinaría. Esa noche, Viena pareció más oscura que nunca, como si la ciudad misma estuviera de luto. En el palacio arzobispal, el cardenal von Brenner no salió de sus aposentos, rechazó la comida que le llevaron, no recibió visitas, solo se quedó sentado en la oscuridad, reviviendo una y otra vez las palabras de Andreas, viendo una y otra vez esos ojos llenos de compasión, mirándolo mientras pronunciaba su última profecía. «El fuego también arderá en vuestras conciencias». Y el cardenal descubrió que ese fuego ya había comenzado. Era un fuego que no consumía carne, sino certezas. No quemaba la piel, sino el alma. Y era, en cierto modo, más doloroso que cualquier llama física, porque era el fuego de la duda, del arrepentimiento, de la culpa. Y ese fuego, una vez encendido, no se apagaría fácilmente. Los días que siguieron a la ejecución transcurrieron como una pesadilla, de la que el cardenal Heinrich von Brenner no podía despertar. No volvió a celebrar misa en la catedral. Cuando los fieles preguntaban por él, se les decía que estaba enfermo, que necesitaba descanso. No era mentira del todo. Algo en el cardenal se había roto de forma fundamental esa mañana en la Plaza Mayor. El padre Thomas asumió muchas de las responsabilidades del cardenal, pero él también estaba cambiado. En sus sermones comenzó a hablar más sobre la misericordia que sobre el juicio, más sobre el perdón que sobre el castigo. Algunos feligreses notaban el cambio, otros lo atribuían simplemente a su juventud. Pero el joven sacerdote sabía la verdad. Había presenciado algo que alteró su comprensión de la fe para siempre. Había visto morir a un hombre cuya única herejía, quizás, fue amar a Dios demasiado intensamente. Una semana después de la ejecución, el padre Thomas fue convocado nuevamente a los aposentos del cardenal. Lo que encontró lo dejó conmocionado. El hombre que había sido la encarnación de la autoridad y el poder eclesiástico ahora parecía un fantasma de sí mismo. Heinrich von Brenner había perdido peso, su rostro estaba demacrado, y sus ojos, antes tan penetrantes y seguros, ahora vagaban sin enfoque, atormentados por visiones interiores. «Eminencia», dijo el padre Thomas con preocupación, «¿habéis pedido verme?» El cardenal levantó la vista lentamente, como si le costara trabajo enfocar en el mundo exterior. «Padre Thomas», su voz era apenas un susurro, necesito confesar». El joven sacerdote sintió un escalofrío. Un cardenal pidiendo confesión no era inusual, pero el tono, la desesperación en esas palabras, era profundamente perturbador. «Por supuesto, Eminencia, estoy aquí para serviros». El cardenal se levantó con dificultad de su silla y se arrodilló frente al sacerdote, un gesto de humildad casi impensable para un hombre de su rango. «Padre, he cometido un terrible error. He enviado a un inocente a la muerte». El padre Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eminencia, el tribunal se equivocó», interrumpió el cardenal con voz quebrada. «Yo me equivoqué. Andreas Müller no era un hereje, era un hombre de fe, quizás más puro en su fe que yo mismo. Y lo maté para proteger mi autoridad, mi posición, mi orgullo. Eminencia, vos actuasteis según vuestra conciencia y el derecho canónico. Mi conciencia». El cardenal casi gritó para luego bajar la voz a un susurro desesperado. «Mi conciencia me tortura cada momento. No puedo dormir sin ver sus ojos. No puedo rezar sin escuchar sus últimas palabras. El fuego arde en mí, padre Thomas, tal como él dijo que ardería». El joven sacerdote se arrodilló junto al cardenal, tomando sus manos temblorosas. «Dios es misericordioso, Eminencia. Si os arrepentís sinceramente, ¿cómo puedo ser perdonado por esto?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro del cardenal. «He destruido una vida. He apagado una luz en este mundo.
Y lo peor es que parte de mí sabía que estaba equivocado. Desde ese primer encuentro en su celda, una voz interior me advertía, pero la ignoré por miedo, por orgullo, por la necesidad de mantener el control. El padre Thomas no sabía qué decir. Nunca había visto a un hombre tan completamente destrozado por el remordimiento. «¿Qué puedo hacer, padre?», suplicó el cardenal. «¿Cómo puedo expiar esto?». El joven sacerdote respiró profundamente, buscando sabiduría más allá de sus años. «Eminencia, el perdón de Dios está disponible para todos los que se arrepienten verdaderamente, pero quizás la expiación requiere más que palabras. Requiere acción, cambio, humildad genuina. Decídmelo, haré cualquier cosa. No sé si soy yo quien deba decíroslo, Eminencia, pero creo que debéis buscar en vuestro corazón qué es lo que Andreas habría querido de vos». Esa noche, solo en sus aposentos, el cardenal Heinrich von Brenner cayó de rodillas ante el crucifijo que colgaba en su pared, y por primera vez en años, quizás décadas, rezó no como un prelado poderoso, no como un juez de la fe, sino como un pecador roto que buscaba desesperadamente la misericordia divina. «Señor», susurró en la oscuridad, «he fallado. He usado tu nombre para justificar mi orgullo. He confundido mi autoridad con tu voluntad. He destruido en lugar de construir. He condenado en lugar de salvar». Las lágrimas caían sobre sus manos entrelazadas. Andreas tenía razón. Su fe era más pura que la mía. Y yo lo maté por ello. ¿Cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo puedo continuar pretendiendo ser tu siervo cuando he actuado contra todo lo que enseñaste? El silencio era absoluto. No había respuestas fáciles. No había voz celestial que le dijera qué hacer. Solo había el peso aplastante de sus acciones y la terrible claridad de su culpa. Mientras rezaba, el cardenal comenzó a sentir un dolor físico en el pecho, justo sobre el corazón. Era como si algo estuviera grabándose allí, una marca invisible pero profundamente real. No era magia, no era un fenómeno sobrenatural. Era la manifestación física del trauma psicológico, del remordimiento tan profundo que su propio cuerpo lo expresaba en forma de dolor. Se llevó la mano al pecho y bajo la tela de sus vestiduras sintió que la piel estaba caliente, como si realmente hubiera un fuego ardiendo bajo la superficie. Al día siguiente el cardenal convocó una reunión con los otros prelados de Viena. Cuando entró a la sala del consejo, los obispos y canónigos se sorprendieron por su apariencia. Parecía haber envejecido 20 años en una semana. «Hermanos en Cristo», comenzó con voz grave, «he convocado esta reunión para hacer un anuncio». El obispo Gruber se inclinó hacia adelante con interés. «Os escuchamos, Eminencia». El cardenal respiró profundamente. «He decidido renunciar a mi posición como cardenal de Viena». Un murmullo de shock recorrió la sala. «¿Renunciar?». El canónigo Richter se puso de pie. «¿Pero por qué? ¿Qué ha ocurrido?». «He perdido el derecho moral de ejercer esta autoridad», respondió el cardenal con una calma que ocultaba el tormento interior. «He cometido errores graves que no puedo corregir desde esta posición de poder. Necesito encontrar un camino diferente». «Si esto es por el asunto de Andreas Müller», dijo el obispo Gruber con tono conciliador, «debéis comprender que actuasteis según el derecho canónico. El tribunal se equivocó», interrumpió el cardenal firmemente. «Y yo, como su presidente, cargo con la mayor responsabilidad. No busco debate sobre este asunto. Mi decisión es final». Hubo un momento de silencio atónito. «¿Qué haréis entonces?», preguntó finalmente el canónigo Richter. El cardenal miró por la ventana hacia la ciudad que había gobernado eclesiásticamente durante tantos años. «Me retiraré. Iré a un monasterio remoto donde pueda vivir el resto de mis días en oración y penitencia. Quizás allí, en la simplicidad que Andreas predicaba, pueda encontrar algo de paz». La noticia de la renuncia del cardenal se extendió por Viena como un incendio. La gente no sabía qué pensar. Algunos lo veían como una admisión de culpa, una vindicación póstuma de Andreas Müller. Otros lo interpretaban simplemente como el colapso de un hombre bajo el peso de sus responsabilidades. Greta, cuando escuchó la noticia, sintió una mezcla de satisfacción amarga y tristeza. No había verdadera victoria en esto. Andreas seguía muerto, y nada podía cambiar eso. Pero al menos, pensó,
Sus palabras no habían caído en oídos sordos. Al menos había tocado el corazón de su verdugo. El padre Thomas visitó al cardenal en sus últimos días en Viena. Lo encontró empacando solo sus pertenencias más esenciales, algunas túnicas simples, una Biblia gastada, un rosario. ¿A dónde iréis, eminencia? Al monasterio de San Benito, en las montañas, respondió el cardenal. Es un lugar de silencio y oración. Allí, quizás, pueda escuchar finalmente la voz de Dios sin las distracciones del poder y la autoridad. Rezaré por vos, dijo el padre Thomas sinceramente. El cardenal, ya no se sentía digno de ese título, le puso una mano en el hombro. Padre Thomas, vos sois joven y vuestro corazón es puro. Aprended de mis errores. Nunca permitáis que la autoridad os ciegue ante la humanidad de aquellos a quienes servís. Nunca confundáis el poder con la rectitud. Lo recordaré, eminencia. Y otra cosa, el antiguo cardenal titubeó. Cuando prediquéis, cuando enseñéis, hablad de Andreas Müller, no como un hereje, sino como un hombre que amó a Dios con todo su ser, que su muerte no sea en vano, que su mensaje perdure. El padre Thomas asintió con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Una semana después, bajo el manto de la oscuridad antes del amanecer, Heinrich von Brenner abandonó Viena. No hubo ceremonias de despedida, no hubo procesiones. Simplemente un hombre solitario en ropas simples, caminando hacia las montañas, cargando el peso invisible de su culpa. Mientras la ciudad despertaba, pocos notaron su partida, pero aquellos que lo habían conocido sentirían su ausencia. La catedral de San Esteban tendría un nuevo líder, uno que, esperaba el antiguo cardenal, gobernaría con más sabiduría y compasión de la que él había mostrado. El monasterio de San Benito era exactamente lo que Heinrich necesitaba: aislado, austero, dedicado a la oración y al trabajo manual. Los monjes lo recibieron sin hacer preguntas sobre su pasado. Aquí, todos eran iguales ante Dios, simples hermanos buscando la salvación. Heinrich adoptó la vida monástica con un fervor que sorprendió a los otros monjes. Se levantaba antes que todos para la oración matutina. Trabajaba en los campos hasta que sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron callosas y agrietadas. Ayunaba frecuentemente, a veces más de lo que era saludable, pero nunca volvió a celebrar misa. Cuando el abad le preguntó por qué, Heinrich respondió simplemente: «He perdido el derecho. Mis manos derramaron sangre inocente, aunque fuera a través de otros. No puedo elevar la hostia sagrada con esas manos». El abad, un hombre sabio y anciano, no insistió. Cada hombre debe encontrar su propio camino hacia el perdón. Los meses pasaron. El invierno dio paso a la primavera y la primavera al verano. Heinrich vivía en una celda pequeña y simple. Pasaba horas en oración, a menudo postrándose en el suelo de piedra hasta que su cuerpo dolía. El dolor físico era, en cierto modo, un alivio del dolor psicológico que lo consumía constantemente. El dolor en su pecho nunca desapareció completamente. A veces era un ardor leve, otras veces era tan intenso que le quitaba el aliento. Los otros monjes atribuían esto a alguna condición del corazón, pero Heinrich sabía la verdad. Era la marca de su culpa, tan real como cualquier herida física. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, Heinrich hizo algo que horrorizaría a cualquiera que lo presenciara. En la soledad de su celda, tomó una pequeña vara de metal que usaba como marcador de páginas en su Biblia. La calentó sobre la llama de una vela hasta que brilló de rojo, y entonces, con manos temblorosas pero decididas, presionó el metal caliente contra su propio pecho directamente sobre el corazón. El dolor fue atroz, pero Heinrich no gritó. Apretó los dientes y soportó, viendo esto como una pequeña fracción del sufrimiento que había causado a Andreas. Cuando retiró el metal, había una marca, 2 líneas que se cruzaban formando una cruz rudimentaria. Era su penitencia autoimpuesta, su recordatorio permanente de lo que había hecho. Cada vez que sintiera la ropa rozar esa herida, recordaría. Cada vez que su pecho doliera, recordaría. Y quizás, en ese dolor constante, podría encontrar algo parecido a la expiación. Los años pasaron. Heinrich von Brenner vivió en el monasterio de San Benito durante 5 años más. Se convirtió en una figura conocida entre los monjes por su piedad extrema
y su silencio. Rara vez hablaba, excepto cuando era absolutamente necesario, pero aquellos que lo conocían notaban algo. A pesar del tormento que claramente cargaba, había en él también una especie de paz. No la paz de quien ha olvidado sus pecados, sino la paz de quien los ha aceptado y continúa luchando con ellos cada día. Una mañana de otoño, 5 años después de su llegada al monasterio, los monjes encontraron a Heinrich en su celda. Había muerto durante la noche, arrodillado en posición de oración frente a su crucifijo. Su rostro mostraba una expresión serena, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que buscaba. Cuando prepararon su cuerpo para el entierro, los monjes descubrieron la marca en su pecho, una cruz grabada en la carne sobre su corazón, ahora rodeada de tejido cicatrizado. No entendieron su significado, pero lo vieron como una señal de devoción extraordinaria. Solo uno de los monjes, un anciano que había sido confesor de Heinrich en sus últimos días, conocía la verdad. Era la marca de la penitencia, el símbolo de un pecado que nunca pudo perdonarse completamente a sí mismo, aunque rogaba que Dios lo hubiera perdonado. En Viena, cuando llegaron las noticias de la muerte del antiguo cardenal, la reacción fue mixta. Algunos lo recordaban como un líder fuerte que había protegido la ortodoxia de la fe. Otros lo recordaban como el hombre que había ejecutado a Andreas Müller, pero el padre Thomas, ahora un sacerdote maduro y respetado, sabía toda la historia, y cuando predicó en el memorial del antiguo cardenal, habló no de grandeza ni de fracaso, sino de humanidad. Heinrich von Brenner fue un hombre, dijo a la congregación, con todas las debilidades y fortalezas que eso implica. Cometió errores graves, como todos nosotros. Pero a diferencia de muchos, tuvo el valor de reconocer sus errores y pasó sus últimos años buscando la redención. Hizo una pausa, mirando a los rostros de los feligreses. Años atrás, otro hombre murió en esta ciudad, Andreas Müller, a quien algunos llamaban profeta, a quien otros llamaban hereje. Su muerte fue injusta, y el cardenal von Brenner lo sabía. Cargó con esa culpa hasta su último día. El murmullo en la iglesia era palpable. Esto era peligrosamente cercano a cuestionar la autoridad de la Inquisición, pero el padre Thomas continuó, impertérrito. Ambos hombres, a su manera, nos enseñan algo importante, que la fe verdadera no está en la certeza inflexible ni en el poder, sino en la humildad de reconocer nuestras limitaciones. Andreas nos enseñó a mantener nuestra convicción incluso ante la adversidad. Heinrich nos enseñó que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento genuino. Que ambas almas descansen en paz y que nosotros aprendamos de sus vidas y de sus muertes. Greta, ahora una anciana, asistió a ese servicio. Cuando terminó, se acercó al padre Thomas. «Gracias», dijo simplemente, «por recordar a Andreas, por no dejar que su muerte fuera olvidada». El padre Thomas sonrió tristemente. «Andreas no será olvidado. Sus palabras viven en aquellos de nosotros que las escuchamos. Y su muerte cambió más de lo que él podría haber imaginado». Era verdad, aunque pocos lo mencionaban abiertamente, la ejecución de Andreas Müller había plantado semillas de duda sobre la infalibilidad de la autoridad eclesiástica. No provocó una revolución inmediata, pero comenzó conversaciones, despertó conciencias. Hizo que la gente se preguntara si el poder siempre equivalía a la rectitud. Y esas semillas, con el tiempo, germinarían en cambios más grandes. Años después, cuando el padre Thomas era ya un anciano, escribió un relato de estos eventos, no para publicarlo, eso habría sido demasiado peligroso, sino para preservar la verdad. Lo guardó en los archivos de la catedral, donde permanecería oculto durante siglos, esperando el día en que el mundo estuviera listo para escuchar la historia completa. La historia de dos hombres, uno que murió por sus convicciones, otro que vivió atormentado por las suyas. La historia de cómo el fuego puede consumir no solo carne, sino también el alma. Y la historia de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para el arrepentimiento, la redención y la esperanza de que, quizás, Dios en su infinita misericordia perdona incluso aquello que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. En el monasterio de San Benito, la tumba simple de Heinrich von Brenner se encuentra en un rincón tranquilo del cementerio monástico. No lleva títulos ni honores,
solo su nombre y 2 fechas, y en Viena, en la Plaza Mayor donde una vez se ejecutaron sentencias, ahora se levanta una fuente. Pocos recuerdan lo que ocurrió allí hace siglos, pero en noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente entre las calles empedradas, algunos ancianos cuentan historias de un profeta que murió por su fe y de un cardenal que pasó el resto de su vida buscando el perdón. No son historias de milagros o de eventos sobrenaturales. Son historias de humanidad, de error y redención, de cómo el fuego, ya sea el que consume el cuerpo o el que arde en la conciencia, puede purificar el alma. Y quizás al final, esa es la única magia verdadera, la capacidad humana de reconocer el mal que hemos hecho y dedicar nuestras vidas a ser mejores. El fuego juzga a quien lo enciende, no con llamas místicas ni castigos sobrenaturales, sino con el peso implacable de la conciencia despierta. Y ese juicio, Heinrich von Brenner aprendió, puede ser más severo que cualquier tribunal humano.